Hola, bienvenido a YouScience y en este video vamos a terminar nuestro estudio de la integración por partes. Esto con la intención de poder empezar a crear nuevo contenido relacionado con todas las otras técnicas de integración del cálculo integral. A lo largo de estos últimos videos me han acompañado para aprender a utilizar la técnica de integración por partes para integrar funciones compuestas por una función algebraica y una función trigonométrica, por una función logarítmica y una función algebraica, por una función trigonométrica y una función exponencial, y por una función algebraica y una función exponencial. En todos estos casos tuvimos que recurrir a ILATE, quien nos ayudaba a asignar correctamente los cambios de variable u y de la diferencial de v. Sin embargo, en ninguno de estos casos abordamos una función que contuviera a una función trigonométrica inversa. Es por ello que en este video, donde vamos a culminar nuestro estudio de la técnica de integración por partes, vamos a resolver una pequeña miscelánea constituida por 7 ejercicios, donde 3 de estos 7 ejercicios sí involucran a una función trigonométrica inversa, siendo más específicos a la función trigonométrica inversa arctangente, que también en otras literaturas la podemos encontrar como la tangente inversa. Y de acuerdo con ILATE, a esta función trigonométrica inversa se le asigna sí o sí y por excelencia el cambio de variable u, esto que involucra que la vamos a tener que derivar para encontrar la diferencial de u. Entonces debemos de saber cómo derivar arctangente de u correctamente. Y a partir de esta fórmula podemos derivar la arctangente de u. La simbología que aquí escogí nos ayuda a entender cómo derivar correctamente la arctangente de u. Esta simbología en algunas ocasiones también es conocida como la simbología de la derivada de Euler. ¿Y esto qué nos dice? Que lo que tenemos en el paréntesis, es decir, la u, la vamos a derivar y lo vamos a colocar en el numerador. Y en el denominador vamos a colocar 1 más u al cuadrado. Esta fórmula es una fórmula general que nos dice cómo derivar correctamente la arctangente de u. Y aunque la derivada es con respecto a x, es una fórmula general. Si nosotros necesitamos derivar con t, con p, con q, con la variable que sea, simplemente la ajustamos. Solo quiero mencionar que esta es una fórmula general y la vamos a utilizar para derivar correctamente la arctangente de u. Además, antes de empezar, me gustaría agregar que los ejercicios que vamos a resolver aquí van a ser un poco más complejos de los que resolvimos en los casos particulares de los videos anteriores. Esto con la intención de poder subir un escalón más en cómo utilizar la integración por partes. También va a ser un video extenso, por lo que acaba de mencionar. Segundo, estamos adicionando las funciones trigonométricas inversas, las cuales sí son un poquito complejas de resolver. Y además se está sumando en los otros ejercicios todo lo que aprendimos en videos anteriores. Es por ello que te invito a que te quedes hasta el final del video para repasar, comprender y aclarar cualquier duda que haya quedado sobre la integración por partes. Y antes de comenzar, simplemente me queda agradecer el apoyo que me han brindado en YouScience para que la comunidad siga creciendo. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, ya que esto me ayuda a seguir creando contenido como este. Y sin más que decir, empecemos. La primera función que tenemos que integrar se compone de una función logarítmica y de una función algebraica, que, de acuerdo con ILATE, el cambio de variable u debe de asignarse a la función logarítmica, es decir, el logaritmo natural de 2 veces x a la quinta. Y ahora derivamos u con respecto a x, porque es la variable con la que queremos integrar, y la derivada de un logaritmo natural, recordemos que era lo que estaba contenido en el paréntesis o a lo que le vamos a aplicar la función logaritmo natural, colocarla tal cual como está en el denominador. Ahora, en el numerador, sí debemos de derivar lo que está contenido en el paréntesis. Mantenemos el coeficiente 2, bajamos la potencia como un coeficiente
y le restamos una unidad a la potencia. Y esto nos queda como x a la cuarta. De aquí podemos eliminar este 2 con este 2 y a su vez x a la cuarta entre x a la quinta simplemente nos queda una x en el denominador. Por lo tanto, la derivada se reduce a 5 entre x. Pero recordemos que nosotros simplemente necesitamos la diferencial de u. Por lo tanto, esto se va a quedar como 5 entre x por la diferencial de x. Y de esta manera ya tenemos 2 de nuestros primeros 4 cambios de variable. Ahora, el cambio de variable de la diferencial de v se lo vamos a asignar a 1 entre x al cuadrado acompañado de la diferencial de x. Aplicamos la integral en ambos lados de la ecuación anterior, pero recordemos que esta expresión así como está no es tan fácil de integrar, pero podemos cambiarlo de esta manera, donde únicamente subimos x al cuadrado al numerador y al momento de hacerlo, pues la potencia cambia de signo. Y entonces esto ya podemos resolverlo por la regla de la potencia, dándonos como resultado x a la menos 1 entre menos 1. ¿Por qué? Porque recordemos que al integrar se le suma una unidad al coeficiente, entonces menos 2 más 1, nos queda menos 1 y lo que obtenemos en la potencia lo debemos de colocar también en el denominador. Y simplemente voy a reajustar esto para que nos quede como menos 1 entre x. Esta expresión es la que vamos a estar utilizando para la integración por partes. Entonces nada más la voy a colocar aquí y señalamos nuestro cuarto cambio de variable. Entonces la integración por partes nos decía que vamos a multiplicar u por v. Entonces en este caso colocamos el logaritmo natural de 2 veces x a la quinta que pertenece a u y lo vamos a multiplicar por v, que en este caso sería menos 1 entre x. Continuamos con menos la integral de v, que en este caso es menos 1 entre x, por la diferencial de u, que es 5 entre x por la diferencial de x. Y antes de continuar, lo único que voy a realizar pues es reacomodar o ajustar todo esto que ya hemos obtenido de una manera más sencilla. En el primer término me doy cuenta que puedo colocar como denominador a la x y este negativo va a multiplicar al logaritmo natural. Entonces me va a quedar menos el logaritmo natural de 2 veces x a la quinta y continuamos con la integral, la cual nos va a quedar que podemos retirar este 5 y además este negativo con el menos 1 nos va a quedar positivo. Entonces tenemos más 5 de la integral y multiplicamos x por x y esto nos va a quedar 1 entre x cuadrada por la diferencial de x. Pero esta integral ya la hemos resuelto aquí al momento de declarar nuestros cambios de variable. Entonces, para no realizar nuevamente la operación, simplemente vamos a rescatar la información y esto nos va a quedar como menos el logaritmo natural de 2 veces x a la quinta entre x más 5 por el resultado de esta integral, que era menos 1 entre x. Y desde aquí, si ustedes lo desean, podemos colocar la constante arbitraria porque estamos trabajando con integrales indefinidas. Entonces esto nos va a quedar como menos el logaritmo natural de 2 veces x a la quinta entre x y positivo por negativo nos va a quedar menos 5 veces entre x más c. Y observamos que estos dos términos comparten el mismo denominador, es decir, la x. Entonces podemos agruparlos y nos va a quedar como, y a la vez podemos factorizar este negativo. Entonces vamos a colocar el negativo aquí, logaritmo natural de 2x a la quinta
más 5. ¿Por qué? Porque ya hemos factorizado el negativo, no lo olviden. Entre x más c. Y esta sería nuestra respuesta final. Para nuestro segundo ejercicio, aparece el primer problema o la primera función, como se había mencionado al inicio del video, que contiene a una función trigonométrica inversa, que, de acuerdo con ILATE, es a quien le debemos de asignar el cambio de variable u. Y recordemos que del inicio del video, la derivada de arctangente de u es igual a la derivada de lo que está contenido en el paréntesis, es decir, de u, entre 1 más u al cuadrado. Aunque aquí en la nomenclatura se indica que se va a derivar con respecto a x, recordemos que esta es una fórmula general. En este caso lo vamos a hacer con respecto a t, pero para no estar cambiando la fórmula, la vamos a rescatar tal cual como está, y cuando sea necesario, pues ya sabemos que se deriva con respecto a t, aunque aquí diga con respecto a x. ¿Por qué? Porque esta es una fórmula general. Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora sí con nuestro problema. Vamos a derivar u con respecto a ¿quién? A t, porque es la variable de integración. ¿Y qué nos dice la fórmula? Muy bien, vamos a comenzar con el denominador, que es la parte más sencilla. Coloco el 1 más lo que está contenido en el paréntesis, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces en este caso voy a elevar la t al cuadrado. Y t al cuadrado pues me va a dar t cuadrada, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa en el numerador? Pues me dice que lo que está contenido en el paréntesis, es decir, la t, lo voy a derivar, y la derivada de t se reduce a 1. Pero recordemos que en la integración por partes nosotros necesitamos únicamente la diferencial de u. Por lo tanto, la diferencial de u va a ser igual a 1 entre 1 más t cuadrada por la diferencial de t. Y así ya tenemos nuestros dos primeros cambios de variable. En el siguiente caso vamos a utilizar a la diferencial de v como t, que es la que tenemos aquí, acompañada de la diferencial t de t. Integramos en ambos lados la ecuación anterior y tenemos que v va a ser igual a t cuadrada entre 2. Porque la integral que nos quedó en el lado derecho la podemos resolver por la regla de la potencia. Entonces si aquí tenemos la potencia 1, le sumamos la unidad y nos da 2. Y recordemos que lo obtengamos en la potencia, lo colocamos también en el denominador. Y entonces ahora vamos a proceder a continuar con nuestro ejercicio. De acuerdo con la regla de integración, esta nos decía que vamos a multiplicar u por v. Entonces esto nos va a quedar como arctangente de t por t cuadrada entre 2 menos la integral de v, que es t cuadrada entre 2 por la diferencial de u, que en este caso va a ser 1 entre 1 más t cuadrada por la diferencial de t. Y antes de continuar, simplemente voy a reajustar o acomodar los términos que ya tenemos para ir viendo qué es lo que vamos a continuar de una manera más clara. En el primer término voy a colocar el 2 en el denominador y por cuestiones estéticas voy a escribir primero la función algebraica, continuando con el arctangente de t. En esta integral me doy cuenta que puedo retirar este 2 como un medio, me va a quedar menos un medio de la integral de t al cuadrado entre 1 más t al cuadrado por la diferencial de t. Pero esta integral, así como está, no la puedo resolver de manera inmediata, no hay una fórmula que me diga lo que tengo que hacer. Entonces tengo que reajustar la forma en la que se presenta esta función. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a representar por una división sintética, donde lo que tengo en el numerador lo voy a colocar como el dividendo.
y lo que tengo en el denominador lo voy a colocar como el divisor. Y entonces vamos a realizar la operación. Voy a colocar aquí en el cociente la unidad. ¿Por qué podemos hacer esta división sintética? Porque recordemos que el grado de la función que esté en el numerador por lo menos es igual al grado de la función que tenemos en el denominador. Entonces, cuando yo multiplique el número que coloqué en el cociente por cada uno de los términos del divisor, al momento de entrar a la caja divisora lo van a hacer con su signo contrario. Entonces esto va a ser lo siguiente. 1 por 1 me va a dar 1 positivo, pero va a entrar como negativo y lo voy a colocar aquí. Luego 1 por t al cuadrado me va a dar t al cuadrado, pero al momento de entrar en la caja divisora me va a dar menos t cuadrada. Y de aquí se elimina la t cuadrada y me queda como residuo menos 1, donde solo vamos a rescatar lo que tenemos en el cociente y lo que nos quedó como residuo. Bien, entonces vamos a reescribir la expresión de nuestro problema anterior. Y volvemos a escribir tal cual como está el primer término. A ese no le hemos hecho nada. Pero ahora la función que queríamos integrar la podemos ver de la siguiente manera. Lo que obtuve en el cociente lo voy a escribir como un término independiente, es decir, aquí 1, seguido de lo que me quedó como residuo, dividido entre el denominador original de la función. Y por propiedad distributiva podemos partir esta integral en dos integrales, quedándonos de la siguiente manera. Abro un corchete, porque ahora ya no voy a tener solo una integral, sino dos. La primera, que va a ser 1 por la diferencial de t, pues me queda como la diferencial de t. Y la segunda, pues voy a retirar el signo negativo de una vez de la integral, que me va a quedar como 1 entre 1 más t al cuadrado por la diferencial de t. Y estas integrales ya son más sencillas de resolver u obtener su solución. Entonces escribimos el primer término, al que no le hemos hecho nada. Menos 1/2 y el primer resultado de la integral de la diferencial de t, pues esa es simplemente t. Pero ¿qué pasa con esta integral que tenemos aquí? ¿Cuál es su solución inmediata? Muy bien, si nosotros nos damos cuenta, esta integral, o mejor dicho, la función que está de lo que queremos integrar, se parece a esto que tenemos aquí, o técnicamente es lo mismo. Aquí derivamos. Si nosotros nos vamos en sentido contrario de la operación, es decir, en vez de derivar, integramos, ¿a qué vamos a llegar? A la arctangente de t. Entonces, integrar esto nos va a devolver la arctangente de t. Por lo tanto, simplemente vamos a rescatar la información. Y ya si ustedes lo desean, desde aquí pueden agregar la constante de integración arbitraria más c. Y lo único que vamos a hacer a continuación pues es desarrollar la multiplicación de un medio por cada uno de los términos que tenemos aquí. Sin embargo, por cuestiones de espacio, permítanme reacomodar todo lo que tenemos aquí. Muy bien, entonces vamos a comenzar desde aquí. Escribimos el primer término, t cuadrada por arctangente de t entre 2
menos 1/2 de t. Y este negativo con este negativo pues se vuelve positivo. Y nos va a quedar como más 1/2 de arctangente de t. Y menos 1/2 por la constante arbitraria pues simplemente nos va a quedar más c. Y ahora pues nos damos cuenta que podemos factorizar pues el 1/2 que está presente en todos los términos. Y a su vez hay un término que tiene el arctangente y este también, entonces lo podemos factorizar. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Primero factorizo 1/2, abro un corchete y trabajo con los términos que tienen el arctangente, que es lo que voy a factorizar. Estos serán los que contienen únicamente la t cuadrada. Y este término que estaba aquí, pero del cual ya hemos factorizado el 1/2 y al mismo tiempo estamos factorizando el arctangente de t, entonces nos va a quedar como más 1. Y de menos 1/2 de t, pues al factorizar el 1/2, pues simplemente nos va a quedar menos t. Y ahora sí, esta sería nuestra respuesta final, no sin antes colocar, que ya lo estaba olvidando, era la constante arbitraria más c, porque estamos trabajando con integrales indefinidas. Para nuestro inciso c, tenemos una función que está compuesta por una función algebraica y una función exponencial, que, de acuerdo con ILATE, el cambio de variable u se le asigna a la función algebraica, es decir, en este caso t. Derivamos u con respecto a t y esto nos va a quedar la unidad. Y entonces la diferencial de u simplemente es la diferencial de t. Y de esta manera ya tenemos nuestros dos primeros cambios de variable. En el caso de la diferencial de v, va a ser esta función exponencial que tenemos aquí. La exponencial de 5t más pi acompañado de la diferencial de t. Cuando integremos en ambos lados la ecuación anterior, nos vamos a percatar que integrar esta función exponencial no es tan sencillo, tan directo. ¿Por qué? Porque necesitamos aplicar, para este caso de esta integral, la integración por sustitución. Entonces vamos a escribirlo aquí. Para no causar algún ruido o una confusión con los cambios de variable que ya hemos asignado aquí, que son u y v, vamos a utilizar un cambio de variable al que le voy a llamar p. En el cálculo a veces es muy normal que nosotros podamos utilizar diferentes cambios de variable, de la letra que nos convenga en esta situación, y yo voy a utilizar la p. Esta va a ser 5t más pi. Y vamos a derivar p con respecto a t. Y la derivada de 5t me va a quedar como 5 y la derivada de pi, al tratarse de una constante de un número, pues va a ser 0. Y entonces ya hice mi primer cambio de variable, que es este que está aquí. En la integral hay algo que no he trabajado, que es la diferencial de t. Entonces con esta derivada nosotros debemos de ser capaces de hacer un segundo cambio de variable. Entonces voy a pasar multiplicando esta diferencial de t del otro lado. Y esto me va a quedar como 5 por la diferencial de t. Y ahora este 5 lo voy a pasar dividiendo del otro lado. Y esto me va a quedar como la diferencial de p entre 5 es igual a la diferencial de t. Y de esta manera ya tenemos nuestro segundo cambio de variable que surgió de derivar p. Entonces esta integral nos va a quedar como la integral de la exponencial de p. Y en vez de escribir la diferencial de t, voy a escribir la diferencial de p entre 5. ¿Y qué podemos observar? Que este 5 lo puedo retirar de la integral. Entonces esto me va a quedar como un quinto de la integral de la exponencial de p por la diferencial de p. Y esta integral simplemente es la exponencial de p. ¿Qué vamos a hacer? Regresar el cambio de variable. Donde habíamos dicho
que P tenía un valor de 5t más pi. Por lo tanto, V va a ser igual a la exponencial de 5t más pi entre 5. Y esto lo hicimos porque para integrar la diferencial de V y obtener V, la integral no era tan sencilla y demandaba utilizar integración por sustitución. Entonces voy a colocar ahora aquí el valor de V. Y de esta manera hemos completado nuestros 4 cambios de variable. Y ahora vamos a proceder a resolver o a continuar, por dicho, con nuestro ejercicio. Por cuestiones de espacio, pues voy a volver a escribir aquí la integral que queríamos resolver. Y esta que nos decía que había que multiplicar U por V. Entonces esto me va a quedar como t por la exponencial de 5t más pi entre 5 menos la integral de V, que es la exponencial de 5t más pi entre 5 por la diferencial de U, que es la diferencial de t. Y lo que vamos a hacer a continuación simplemente es reajustar estas expresiones que hemos tenido. Y lo voy a hacer aquí abajo porque solo quiero trabajar con la parte derecha. Esto nos va a quedar como t por la exponencial de 5t más pi entre 5. Y me doy cuenta que puedo retirar este 5 de la integral y me va a quedar como menos un quinto de la integral de la exponencial de 5t más pi por la diferencial de t. Pero esta integral ya la habíamos resuelto, es lo que hicimos aquí. Entonces, para no volver a repetir el proceso, simplemente vamos a rescatar la información. Escribimos el primer término tal cual como está, que no hemos realizado ningún cambio. Y el resultado de esta integral pues nos había dado que era la exponencial de 5t más pi entre 5, y si ustedes lo desean, desde aquí pueden agregar la constante arbitraria más c. Ahora, nos damos cuenta que en estos dos términos que tenemos aquí, podemos factorizar el 1/5 y a su vez la función de la exponencial de 5t más pi. Entonces esto nos va a quedar como la exponencial de 5t más pi entre 5, y el primer término nos va a quedar únicamente con la t después de haber factorizado, y como ya factorizamos el 1/5 y la exponencial, la función exponencial, pues simplemente nos va a quedar menos 1/5 acompañado de la constante arbitraria más c. Pero también podemos resolver la parte que nos quedó aquí para simplificar aún más la respuesta. Esto nos va a quedar como la exponencial de 5t más pi entre 5 por, y la suma de esto nos va a quedar que el denominador va a ser 5 de 5t menos 1 más c. Pero esto se puede reducir todavía un poco más, porque podemos multiplicar este 5 con este 5 de acá, y entonces nuestra respuesta final sería la exponencial de 5t más pi entre 25, porque 5 por 5 nos va a dar 25, por 5 veces t menos 1 más c. Y ahora sí, esta sería nuestra respuesta final. Para nuestro inciso D, nuevamente se presenta una función trigonométrica inversa, y como dijimos en el inicio del video, únicamente vamos a estar trabajando con la arctangente. Entonces, de acuerdo con ILATE, pues el cambio de variable u se le asigna a arctangente, en este caso de 5x. Y recordemos que la derivada de arctangente de u es igual
a la derivada de u entre 1 más u al cuadrado. Recordemos que esta es una fórmula general y la notación es la más práctica que podemos estar trabajando. Y en este caso, como la variable que queremos integrar es x, coincide con la simbología de la fórmula general. Pero recordemos que esto es únicamente una fórmula que nos va a ayudar a saber cómo derivar la arctangente. Entonces, cuando derivemos u con respecto a x, esto nos va a quedar como 1 más lo que tengo en el paréntesis, que es 5x, que lo voy a tener que elevar al cuadrado. Y la derivada de lo que está contenido en el paréntesis, la derivada de 5x, pues simplemente es 5. Y desarrollamos la parte del denominador. Entonces esto nos va a quedar 1 más 25x al cuadrado y 5 aquí arriba. Recordemos que este cuadrado va a afectar tanto al coeficiente como a la variable. Es por eso que nos da 25x al cuadrado. Y para obtener la diferencial de u, simplemente vamos a pasar la diferencial de x del otro lado multiplicando. Y esto nos va a quedar como 5 entre 1 más 25x al cuadrado por la diferencial de x. Señalamos nuestros dos primeros cambios de variable. Y ahora el cambio de variable de la diferencial de v, podrían estarse preguntando ¿a quién se lo vamos a asignar? Si nosotros nos damos cuenta, solo utilizamos la arctangente de 5x. ¿Qué nos falta utilizar? La diferencial de x. Entonces la colocamos aquí y cuando integremos ambos lados, pues recordemos que la integral de la diferencial de x es simplemente x. Y de esta manera ya completamos nuestros 4 cambios de variable para resolver la integral de esta función por partes. Recordemos que es u por v. Entonces esto nos va a quedar como arctangente de 5x por x menos la integral de v, que es x, por la diferencial de u, todo esto que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer a continuación simplemente es reajustar los términos para ver qué es lo que tenemos y cómo vamos a proceder. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Por cuestiones estéticas voy a escribir la función algebraica primero, solo por cuestiones estéticas. Entonces esto nos va a quedar como x por arctangente de 5x. Y aquí me doy cuenta que puedo retirar este 5 de la integral. Y me va a quedar como menos 5 de la integral de x entre 1 más 25x al cuadrado por la diferencial de x. Esta integral que nos quedó al final y no es una integral que se obtenga de manera inmediata. Tenemos que realizar una integración por sustitución y le voy a asignar el cambio de variable p a lo que tenemos en el denominador, es decir, a 1 más 25x al cuadrado. Cuando yo derive p con respecto a x, la derivada de 1 pues es 0, mantengo el 25 bajo el coeficiente bajo la potencia, como un coeficiente y le resto una unidad a la potencia, entonces esto me va a quedar simplemente como x. Y esto 25 por 2 nos va a dar 50x, pero a su vez yo ya había declarado o declaramos juntos este cambio de variable. Me falta en lo que sobra de la función de x por la diferencial de x lograr hacer otro cambio de variable con esta derivada. Entonces si me doy cuenta voy a pasar multiplicando y vamos a ponerlo aquí, la diferencial de p es igual a 50x por la diferencial de x. Y este 50 lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar que la diferencial de p entre 50 va a ser igual a x por la diferencial de x.
mi segundo cambio de variable que necesitaba. Entonces vamos a trabajar con el problema otra vez. Escribimos el primer término, x por arctangente de 5x menos 5 de la integral, y en vez de escribir esta función que queríamos integrar, lo vamos a hacer con los cambios de variable que realizamos. En vez de escribir 1 más 25x en el denominador, voy a escribir la p. Y en vez de escribir x por la diferencial de x, voy a escribir la diferencial de p, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por un 50avo, que es lo que teníamos acá. Entonces vamos a reacomodar la expresión anterior, la cual se puede reducir de la siguiente manera, que puedo retirar este un 50avo de la integral, y entonces me va a quedar menos 5 entre 50avos de la integral de la diferencial de dp entre p. Y esto va tomando forma de la siguiente manera. Vamos a reducir 5 entre 50avos, nos va a quedar un décimo. Y la integral de dp entre p, pues es el logaritmo natural de p. Y agregamos la constante arbitraria de integración, porque estamos trabajando con integrales indefinidas. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable. ¿Y cuál era nuestro cambio de variable? Pues habíamos dicho que p era igual a 1 más 25x al cuadrado. Entonces ahora sí, nuestra solución final va a ser x por arctangente de 5x menos un décimo del logaritmo natural de 1 más 25x al cuadrado más la constante arbitraria. Y esto sería nuestro resultado final. Para nuestro inciso E, tenemos una función algebraica y una función trigonométrica, la secante cuadrada de x, que de acuerdo con ILATE, el cambio de variable u se debe de asignar a la función algebraica, es decir, x. Y derivamos u con respecto a x, lo cual nos va a dar la unidad, y entonces la diferencial de u se reduce a la diferencial de x. Por el otro caso, el cambio de variable de la diferencial de v se le va a asignar a secante cuadrada de x acompañado de la diferencial de x. Cuando nosotros integremos ambos lados de la ecuación, recordemos que la integral de secante cuadrada de x puede obtenerse de una fórmula inmediata. Y la integral de secante cuadrada de x es tangente de x. Y de esta manera hemos completado nuestros 4 cambios de variable para resolver el problema original. Esto era multiplicar u por v, entonces tenemos x por tangente de x menos la integral de v, que va a ser tangente de x, por la diferencial de u, que en este caso es la diferencial de x. Y para poder resolver esto, simplemente la función que nos quedó en esta integral, le vamos a aplicar una identidad trigonométrica, donde la tangente de x es igual al seno de x entre el coseno de x. Y esta integral en algún momento la habíamos resuelto en uno de nuestros videos anteriores. Esta demanda que tengamos que hacer un cambio de variable, donde vamos a utilizar nuevamente a la p, y se lo vamos a asignar al coseno de x, es decir, a lo que tenemos en el denominador. Cuando derivemos p con respecto a x, la derivada de coseno es menos seno de x. Y ya hicimos nuestro primer cambio de variable de integración por sustitución de esta integral que lo demandaba. ¿Qué nos falta? Que con el seno de x por la diferencial de x, nosotros seamos capaces de hacer otro cambio de variable. Y con esta derivada lo debemos de poder realizar. Entonces esto nos va a quedar como la diferencial de p es igual al negativo del seno de x por la diferencial de x. Y simplemente el signo negativo lo paso del otro lado
Y de esta manera ya tenemos nuestro otro cambio de variable. Regresamos a la expresión original de nuestro problema donde nos habíamos quedado, que era x por tangente de x, menos la integral. Y en vez de escribir esta función, vamos a realizar los cambios de variable que hicimos. En el denominador, en vez de escribir coseno de x, vamos a escribir p. Y en vez de escribir el seno de x por la diferencial de x, vamos a escribir menos la diferencial de p. Para no escribir nuevamente esta línea, nos damos cuenta que este negativo con este negativo se puede multiplicar y entonces obtenemos un positivo fuera de la integral. Y esta integral nos va a dar como resultado lo siguiente: x tangente de x más el logaritmo natural de p más la constante arbitraria más c. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable. Donde p era igual al coseno de x. Y por cuestiones de espacio, pues simplemente voy a mover esto aquí, que ya lo habíamos escrito, para no invadir el espacio asignado para el siguiente ejercicio. Y esto nos va a quedar como x por tangente de x más el logaritmo natural. Y en vez de escribir p, vamos a escribir coseno de x más la constante arbitraria más c. Y de esta manera hemos llegado a nuestra respuesta final. En nuestro inciso F, nuevamente volvemos a tener una función trigonométrica inversa, la arctangente. Pero lo que tenemos en el paréntesis parece ser un poco más complicado porque es 1 entre t. Vamos a hacer el cambio de variable u a la arctangente de 1 entre t. Y vamos a rescatar la fórmula que nos decía que la derivada de arctangente de u es igual a la derivada de u entre 1 más u al cuadrado. Recordemos que esta es una fórmula general y aunque dice que la derivada se va a hacer con respecto a x, aquí lo vamos a hacer con respecto a t porque es con la variable que queremos integrar. Esto es una fórmula general que nos está sirviendo de andamio. Muy bien. Entonces la derivada de u con respecto a t va a ser igual a, vamos a empezar con la parte de abajo en esta ocasión porque es un poco más sencillo, de 1 más lo que es u al cuadrado. Entonces vamos a escribir aquí 1 entre t, que vamos a elevar al cuadrado todavía. Y la derivada de u, la derivada de 1 entre t va a ser menos 1 entre t cuadrada. Bien. Esto, ¿cómo es que la derivada de 1 entre t es menos 1 entre t cuadrada? Porque recordemos, vamos a escribirlo aquí. Si nosotros derivamos con respecto a t 1 entre t, esto lo podemos ver de la siguiente manera, donde vamos a subir esta t al numerador y entonces nos va a quedar como t a la menos 1. Cuando derivemos este signo, esta potencia la vamos a bajar como coeficiente y la vamos a multiplicar por la base a la cual le vamos a restar una unidad. Entonces menos 1 nos va a dar menos 2 y se reduce a menos t a la menos 2, pero lo vamos a escribir como menos 1 entre t al cuadrado. Esto es lo que yo escribí aquí. Ustedes pueden pausar el video y resolverlo con más detalle. Muy bien. Para esto vamos a expandir la parte del denominador y esto nos va a quedar como 1 más 1 entre t cuadrada. Y la parte de arriba pues nos sigue quedando igual porque no hemos hecho nada todavía. Y vamos a resolver esta suma de fracciones. Muy bien, entonces la derivada de u con respecto a t, la suma de estas fracciones en el denominador nos va a quedar de la siguiente manera. Como denominador común la t cuadrada y nos va a quedar 1 más, nos va a quedar t cuadrada más 1. Y en la parte de arriba pues nos sigue quedando 1 entre t cuadrada. Y aquí vamos a utilizar la regla de externos internos, o coloquialmente conocido también como la regla del sándwich. Entonces yo voy a multiplicar el menos 1 por la t cuadrada
y esto me va a quedar menos t cuadrada. Y en los internos me va a quedar t cuadrada por t cuadrada más 1. Y de aquí podemos observar que podemos cancelar esta t cuadrada con esta t cuadrada. Y entonces la derivada se reduce simplemente a menos 1 entre t cuadrada más 1. Pero nosotros necesitamos la diferencial de u. Entonces la diferencial de u va a ser igual a menos 1 entre t cuadrada más 1 por la diferencial de t. Y de esta manera ya tenemos nuestros dos primeros cambios de variable, los cuales fue un poquito extenso, pero ya hemos logrado el objetivo. ¿Y quién va a ser nuestra diferencial de v entonces? Pues aquí no hemos utilizado la diferencial de t, que cuando integremos en ambos lados de la ecuación, esto nos va a quedar que v es t. Y así ya tenemos nuestros 4 cambios de variable. Y vamos ahora sí a proceder por la integración por partes, la cual nos decía que es u por v. Entonces esto nos va a quedar como arc tangente de 1 entre t por t menos la integral de v, que es t, por la diferencial de u, que es todo este término que tenemos aquí. Entonces vamos a copiarlo. Y antes de continuar, pues vamos a reajustar o acomodar, mejor dicho, toda esta expresión que ya nos quedó aquí. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Por cuestiones estéticas, únicamente voy a escribir primero la función algebraica en el primer término. Y en esta parte, este negativo con este negativo los puedo multiplicar y entonces me va a quedar más la integral de t entre t cuadrada más 1 por la diferencial de t. Esta integral tampoco nos va a salir como una integral directa o inmediata. Tenemos que aplicar la integración por sustitución, donde el cambio de variable p se lo voy a asignar al denominador, es decir, a t cuadrada más 1. Y cuando yo derive p con respecto a t, me va a quedar que la derivada de t al cuadrado es 2 veces t y la derivada de 1 pues es 0. Y ya habíamos declarado el primer cambio de variable. Y entonces con lo que me resta en la función, es decir, t por la diferencial de t, debo de ser capaz de hacer otro cambio de variable. Entonces en este caso me va a quedar que la diferencial de p es igual a 2 veces t por la diferencial de t. Y este 2 simplemente lo voy a pasar dividiendo del otro lado. Entonces la diferencial de p entre 2 es igual a la diferencial de t por la diferencial de t. Y de esta manera ya tenemos nuestro segundo cambio de variable que se obtuvo de la derivada de p. Recordemos que esto lo hicimos porque esta integral, al no ser una integral directa, requiere de la integración por sustitución. Entonces ahora sí, vamos a regresar a nuestro problema original. Escribimos el primer término, al cual no le hemos hecho nada, que es t por arc tangente de 1 entre t, más la integral, y en vez de escribir t cuadrada más 1 en el denominador, vamos a escribir p. Y en vez de escribir t por la diferencial de t, voy a escribir aquí la diferencial de p por 1/2. Y me doy cuenta que este 1/2 lo puedo retirar de la integral. Entonces vamos a escribirlo aquí. Más 1/2 de la integral de la diferencial de p entre p. Y ya esta integral pues es más directa. Y esto nos va a quedar como t por arc tangente de 1 entre t más 1/2 del logaritmo natural de p más c. Pero esto no lo podemos integrar como solución final. ¿Por qué? Porque nos falta regresar el cambio de variable donde habíamos dicho que p era igual a t cuadrada más 1. Entonces ahora sí
nuestro resultado final va a ser t por arc tangente de 1 entre t más un medio del logaritmo natural de t cuadrada más 1 más c. Y esta sería nuestra respuesta final. Y ya para finalizar, en nuestro inciso G, nos damos cuenta que tenemos una función exponencial y una función trigonométrica. Y en su momento, cuando aprendimos específicamente este tipo de integración por partes, recordemos que en algún momento esta integral se va a ciclar. Solo hay que recordar eso y tenerlo presente para saber cómo proceder. Además, en este ejercicio vamos a suponer que esta a es una constante. ¿Por qué? Porque vamos a integrar con respecto a t. Entonces podemos establecer que la a es una constante. De acuerdo con ILATE, el cambio de variable u se le asigna a la función trigonométrica, es decir, en este caso, el seno de t. Cuando derivemos u con respecto a t, esto nos va a quedar el coseno de t. Y por ende, la diferencial de u va a ser igual al seno de t por la diferencial de t. Y de esta manera ya tenemos nuestros dos primeros cambios de variable para proceder por la integración por partes. Nada más voy a mover esto un poco aquí porque parece que quedó muy a la izquierda. Muy bien. Mientras que el cambio de variable de la diferencial de v se le va a asignar a la función exponencial, en este caso la exponencial de a por t acompañado de la diferencial de t. Recordemos que a estamos asumiendo que es una constante. Al momento de integrar ambos lados de esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que esta integral que nos quedó en la derecha de la exponencial de a a la t no es tan sencilla de resolver. Entonces vamos a necesitar recurrir a la integración por sustitución. Entonces vamos a escribirlo aquí y vamos a realizar los cambios de variable adecuado. En este caso nuevamente vamos a utilizar p para asignárselo a a por t. Cuando yo derive p con respecto a t, esto me va a quedar únicamente a. Y ya habíamos hecho el primer cambio de variable, que es el que tenemos aquí, y debemos de conseguir un segundo cambio de variable para la diferencial de t con esta derivada. Entonces vamos a escribir que la diferencial de p es igual a por la diferencial de t. Y entonces la diferencial de t es igual a la diferencial de p entre a. Y este ya es nuestro segundo cambio de variable. Esta integral nos va a quedar de la siguiente manera. La integral de la exponencial de p, que es lo que habíamos establecido aquí, y en vez de escribir la diferencial de t, vamos a escribir la diferencial de p entre a. Y podemos retirar de la integral esta a como 1 entre a de la integral de la exponencial de p por la diferencial de p. Y esto nos va a quedar como 1 entre a de la exponencial de p, que es el resultado de esta integral. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable, donde habíamos dicho que p era a por t. Entonces v va a ser igual a la exponencial de a por t entre a. Esto lo habíamos hecho porque para poder encontrar v teníamos que resolver esta integral que demandaba la integración por sustitución. Entonces de esta manera pues ya hemos completado nuestros 4 cambios de variable para proceder por la integración por partes. Por cuestiones de espacio voy a volver a escribir aquí abajo la integral que queremos resolver. Y por integración por partes, recordemos que es u por v. Entonces esto nos va a quedar como el seno de t por la exponencial de a a la t entre a, menos la integral de v, que es esto que tenemos aquí, multiplicado por la diferencial de u, que va a ser
A ver, aquí cometimos un error. ¿Por qué? Porque ya habíamos establecido que era coseno, entonces no tenía por qué ir el seno. Entonces es el coseno de t. Bien, una disculpa acá. Y lo que vamos a hacer pues es reajustar esta expresión que tenemos aquí. Esto nos va a quedar, nos damos cuenta que voy a poner como denominador común a la a. Y esto nos va a quedar como la exponencial de a a la t por el seno de t, solo por cuestiones estéticas. Estoy colocando primero la función exponencial. Y de la integral podemos retirar esta a como menos 1 entre a. Y nos queda la exponencial de a la t por el coseno de t por la diferencial de t. Ahora, esta integral que tenemos aquí, nos damos cuenta que se compone por una función exponencial y una función trigonométrica. Entonces, nuevamente, debemos utilizar integración por partes. Donde el cambio de variable u pues se le asigna a la función trigonométrica. En este caso, ahora sí, el coseno de t, y cuando derivemos u con respecto a t, la derivada del coseno es el menos seno de t. Y la diferencial de u pues va a ser igual a menos el seno de t por la diferencial de t. Y el cambio de variable de la diferencial de v se asigna nuevamente a la función exponencial de a la t por la diferencial de t. Cuando nosotros integremos en ambos lados la expresión anterior, pues nos damos cuenta que esta integral ya la habíamos resuelto, no valdría la pena volverlo a hacer. Entonces vamos a rescatar la información, que es lo que tenemos aquí. Esto va a ser la exponencial de a la t entre a. Y de esta manera ya tenemos los 4 cambios de variable necesarios para resolver esta integral que demanda utilizar nuevamente la integración por partes. Bien, entonces vamos a reescribir lo que tenemos hasta el momento. Voy a escribir la integral que queremos resolver. Y como primer término habíamos tenido esto, que era la exponencial de a la t por el seno de t entre a menos menos 1 entre a, y vamos a resolver esta integral por partes. Entonces vamos a abrir un corchete y esto era u por v. Entonces nos va a quedar como el coseno de t por la exponencial de a la t entre a menos la integral de v, que es la exponencial de a la t entre a por la diferencial de u, que en este caso es el negativo del seno de t de la diferencial de t. Entonces antes de hacer cualquier cosa, les recomiendo que vamos a reajustar esta expresión para ver qué es lo que tenemos. Bien, entonces volvemos a escribir todo tal cual como está. En la parte izquierda, el primer término se queda tal cual como está porque no le hemos hecho nada. Y ahora, pues vamos a ver qué podemos hacer. No voy a expandir todavía esto porque vamos a hacerlo paso por paso. Y me doy cuenta que voy a escribir aquí la a abajo. Y por cuestiones estéticas, nuevamente vuelvo a escribir la función exponencial de a la t por el coseno de t. Aquí este negativo se puede multiplicar con este negativo y me va a quedar positivo. Y esta a la puedo retirar de la integral como 1 entre a y me va a quedar la integral de la exponencial de a la t por el seno de t de la diferencial de t. Y desde aquí podemos observar que ya apareció en la parte de la solución la integral que queríamos resolver. Pero no podemos hacer nada todavía porque hay que multiplicar este 1 entre a por cada uno de estos términos para poder dejar este término lo más despejado posible.
Entonces vamos a ver cómo continuar. Volvemos a escribir la parte izquierda. El primer término lo volvemos a escribir tal cual como está. Y ahora, menos 1 entre a por este término, pues simplemente vamos a multiplicar las a's. Y nos va a quedar como a cuadrada menos la exponencial de a a la t por el coseno de t entre a cuadrada. Y menos 1 entre a más 1 entre a nos va a quedar menos 1 entre a cuadrada. Y tengo la integral de la exponencial de a a la t por el seno de t de la diferencial de t. Entonces ahora este término, así como está completo junto con el negativo de 1 entre a al cuadrado, lo voy a traer aquí al lado izquierdo. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Escribimos la integral original y ahora la integral que nos trajimos del lado izquierdo, la cual nos va a quedar como más 1 entre a al cuadrado de la integral de la exponencial de a a la t por el seno de t de la diferencial de t, y en el lado derecho con estos términos podemos factorizar tanto la exponencial de a a la t como la a que está en el denominador, y esto nos va a quedar como la exponencial de a a la t entre a, y en el primer término, después de haber factorizado, pues nos va a quedar únicamente el seno de t, mientras que en el segundo término nos va a quedar menos el coseno de t entre una a. Y más o menos ya nos vamos acercando a la respuesta final. Estos dos términos los podemos sumar, es decir, estas integrales. Aquí tenemos la unidad, entonces 1 más 1 entre a nos va a dar como resultado a cuadrada más 1 entre a cuadrada. Esto se obtiene de sumar el 1 más 1 entre a cuadrada. Escribimos la integral, la exponencial de a a la t por el seno de t por la diferencial de t es igual a la exponencial de a a la t entre a, y lo que nos quedó aquí en el corchete todavía podemos resolver la operación matemática. Esto nos va a quedar de la siguiente manera: a como denominador final, y nos va a quedar a por el seno de t menos el coseno de t. Y esto lo vamos a pasar del otro lado, como esta a cuadrada que está dividiendo aquí va a pasar multiplicando, mientras que esta a cuadrada más 1 va a pasar dividiendo. Entonces en el lado izquierdo nos va a quedar ahora sí nada más la integral que queríamos resolver. Y en el lado derecho vamos a escribir a cuadrada entre a cuadrada más 1 por la exponencial de at entre a, que esta a al multiplicarse con esta a pues nos va a dar a cuadrada, y entonces en el corchete simplemente nos va a quedar a por el seno de t menos el coseno de t. Y si ustedes lo desean, yo considero adecuado desde aquí colocar la constante arbitraria más c, porque estamos trabajando con integrales indefinidas, eso no hay que olvidarlo. Y vemos que podemos cancelar esta a cuadrada con esta a cuadrada, y ahora sí podemos dar nuestra solución final. La voy a colocar aquí, que va a ser la exponencial de a a la t por a del seno de t menos el coseno de t, y todo esto dividido entre a cuadrada más 1. Y no olvidar la constante arbitraria más c. Y ahora sí, esta es nuestra respuesta final. Como pueden observar, hemos realizado ejercicios un poco complicados, donde no solo hay que utilizar la integración por partes, sino en algunos momentos también es necesario recurrir a la integración por sustitución, porque cuando queremos integrar la diferencial de v para obtener b, la integral del lado derecho pues resulta un poco compleja,
demandando utilizar la integración por sustitución. A su vez, utilizamos las funciones trigonométricas inversas, específicamente de la arctangente. Y nada más para recalcar, recordemos que cuando utilizamos esta fórmula de derivada, es una fórmula general. Nosotros podemos ajustarlo de acuerdo a la variable que queremos derivar, pero nos ayuda mucho como andamio para realizar una correcta derivada. Y así es como hemos llegado al final de este video, donde damos por culminado todo lo relacionado con la integración por partes, para ahora sí proceder a nuevos videos de otras técnicas de integración del cálculo integral. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información y te recuerdo que esto es YouScience. Nos vemos pronto en otro de nuestros siguientes videos.